José Francisco de San Martín nació en Yapeyú, actualmente en la provincia de Corrientes, a la vera del caudaloso río Uruguay. El día 25 de febrero de 1778, su familia está conformada por su padre, don Juan José de San Martín, su madre, doña Gregoria Matorras, y sus tres hermanos mayores, Manuel Tadeo, Juan Fermín y Justo Rufino. En la Escuela Democrática de Yapeyú presenció los labores de paisanos, indios y sacerdotes. Sus compañeros de infancia fueron los pequeños indios y mestizos, a cuyo lado disfrutó de juegos infantiles bajo un árbol que hoy es también lugar histórico. Y en 1784 se traslada a España con su familia. En abril de 1784, cuando San Martín tenía 6 años, llegó con su familia a Cádiz, España, previo estadía en Buenos Aires, y se radicó luego en la ciudad de Málaga. Aunque fue admitido en el Seminario de Nobles de Madrid, solicitó y obtuvo el ingreso como cadete en el Regimiento de Murcia en julio de 1789. El 21 de julio de 1789, José de San Martín comenzó su carrera militar en clase cadete en el Regimiento de Murcia, a los 11 años. En 1791 participa por primera vez en un combate a los 13 años en Orán, Norte de África. El 28 de julio de 1794 alcanzó el grado de subteniente primero. 2 años más tarde, el padre muere en Málaga. En 1804, San Martín se destaca por su valentía y coraje en Cádiz, España. En 1806, San Martín participa en numerosos ataques en Portugal y Andalucía. 2 años después, el 19 de julio de 1808, fue la batalla de Bailén, en la que luchó España contra Francia. El viernes 22 de julio de ese mismo año, los franceses rindieron sus armas y eso les dio la victoria a los españoles, incluido San Martín. En 1811, San Martín se embarcó a Londres. Se encontró con Alvear y Chilbert, oficiales españoles. Pero San Martín se encontró en problemas. Las autoridades españolas no estaban dispuestos a aceptar que un militar capaz abandonara el país. Consiguió un pasaporte a Inglaterra y llegó a la capital inglesa a fines de 1811. Mientras tanto, en Capiz se había fundado la Logia Lautaro. San Martín se había unido a ese club secreto que se había formado para declarar la independencia americana. En 1812, San Martín volvió a América. El 16 de marzo de 1812, el primer triunvirato aceptó la propuesta de San Martín de crear un grupo de caballería llamado Regimiento de Granaderos a Caballo. El objetivo de San Martín, con la creación de este nuevo cuerpo de caballería, no era solo el de llenar de fuerza a las nuevas milicias revolucionarias con una mayor cantidad de soldados para contener los avances del ejército realista, sino que también de una construcción de una unidad militar. Una de las frases que dijo San Martín sobre sus granaderos fue: sobre lo que mis granaderos son capaces, solo lo sé yo. Quien los iguale habrá, quien los exceda no. El diseño de los uniformes militares fue basado en el sistema militar sueco. En el año 1812 fue la histórica boda entre el general José de San Martín y María de los Remedios de Escalada. Se conocieron en una tertulia organizada por los Escalada. María de los Remedios de Escalada
Nació en la ciudad de Buenos Aires el 20 de noviembre de 1797. Era hija de Tomasa de la Quintana y Antonio José de Escalada. A pesar de que Remedios era un adolescente de 14 años y San Martín un adulto de 34, el 12 de septiembre de 1812 se desposó con San Martín, lo que hacía legítimo el matrimonio de acuerdo a las normas de la Iglesia Católica. Fruto de este matrimonio nació su hija, llamada Merceditas. El combate de San Lorenzo tuvo lugar el 3 de febrero de 1813. Montevideo estaba sitiado por el ejército de José Rondón, de modo que los españoles tenían que hacer el uso del mar para abastecerse. Frecuentemente, una escuadrilla realista salía de Montevideo en dirección al Paraná, y sus hombres merodeaban las costas robando los ganados. Una expedición compuesta de 11 embarcaciones, que había salido de Montevideo con el propósito indicado, fue seguida paralelamente por la tierra por el coronel de granaderos a caballo José de San Martín, al frente de 125 hombres de su regimiento. Las fuerzas de San Martín se adelantaron deteniéndose cerca de la posta de San Lorenzo, situada 26 kilómetros al norte del Rosario. En tal lugar existe el convento de San Carlos, en donde encerró San Martín a sus granaderos. De modo que la escuadrilla española no pudo observarlos. Cuando los españoles desembarcaron, los granaderos, sable en mano, los persiguieron obligándolos a huir despavoridos. Algunos se arrojaron al río desde la barranca y perecieron ahogados. En la persecución rodó el caballo de San Martín, que quedó apretándole una pierna. Un enemigo iba a clavarle la bayoneta, pero en ese preciso instante se interpuso el sargento Juan Bautista Cabral, que salvó a San Martín y con él, como bien se ha dicho, la libertad de medio continente. Ante el peligro de invasión en Salta, el coronel José de San Martín reemplazó a Juan Manuel Belgrano en la jefatura del Ejército del Norte. Lo nombraron jefe el día 3 de diciembre del año 1813 y se hizo cargo el 20 de enero de 1814. Y si bien tuvo que dejar el cargo a los pocos meses tras una estrategia clave contra el avance realista. A mediados de enero, el coronel José de San Martín llegó a Tucumán al mando del 7º Regimiento de Infantería, 700 soldados, 2 escuadrones de granaderos a caballos, 250 hombres y 100 artilleros, con el objetivo de auxiliar al Ejército del Norte y reemplazar a Juan Manuel Belgrano. San Martín entendió que la independencia no se resolvería en el Alto Perú, por eso a fines de abril del año 1814 renunció al mando y se retiró hacia Córdoba. El 24 de agosto de 1816, en Mendoza, nació Mercedes, hija del general José de San Martín y María de los Remedios de Escalada. Ella murió el 3 de agosto de 1823, en Buenos Aires, quedando Mercedes a cargo de su abuela. Dos años después, viajaron a París, donde San Martín le escribe a Mercedes las 12 máximas. El 13 de diciembre de 1832 se casa con Mariano Balcarce, en Buenos Aires. El 14 de octubre de 1833 nació su primera hija, María Mercedes Balcarce. Y el 14 de octubre de 1836 nació su segunda hija, Josefa. El cruce de los Andes fue un conjunto de maniobras realizadas por el Ejército de los Andes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, entre el 12 de enero y el 8 de febrero de 1817. El ejército se conformó por aproximadamente 3.800 soldados argentinos, 1.200 milicianos como tropas de auxilio, 126 barrenteros y 21 piezas de artillería.
Para el cruce, 1.600 caballos y 10.600 mulas. Llevaron 22 cañones, 2.000 tiros de cañón, 1.129 sables y 56.000 furisteres de bayoneta. Grasa, rodajas de cebolla cruda y agua hirviendo. Transportaron galletas de maíz, 113 cargas de vino, aguardiente para disminuir el frío nocturno, ajo y cebolla, 600 reses para la provisión de carne fresca, queso y ron. San Martín ya desde 1814 había decidido cruzar los Andes porque entendía que no era posible declarar la independencia de Argentina ni del resto de países mientras los realistas tuvieran asentamientos militares en América Latina. Su tropa estaba formada por 1.512 soldados regulares, 2.266 esclavos libertos, 1.392 auxiliares y 1.200 patriotas chilenos. Todos ellos pretendían cruzar desde Cuyo hasta Chile y allí enfrentar a los realistas. El general había hecho correr la voz sobre una supuesta guerra del Zapa para confundir al enemigo. Entre 1815 y 1816, San Martín se instaló en el Plumerillo donde constituyó sus 4 tropas. Al mando de la primer columna principal estaba el general San Martín, quien partió el 17 de enero de 1817. Y al mando de la segunda columna principal se encontraba Las Heras, quien partió el 18 de enero de 1817. Su estrategia era hacer cruzar un grupo por el Paso de los Patos y a otro por Uspallata, para cortar por el centro las líneas defensivas de los realistas. San Martín padecía de úlceras estomacales y durante varios tramos del cruce, aquejado por sus dolencias, debió ser trasladado en camilla. El general llegó a Chacabuco el 12 de febrero de 1817 y aquel mismo día tuvo lugar la batalla contra los realistas, donde San Martín ganó y logró en parte la independencia de Chile. San Martín y O'Higgins se reunieron para liberar a Chile del dominio español. Después, San Martín iba a tener un encuentro contra los realistas en Chile. Las batallas duraron desde el año 1810 hasta el año 1818. O'Higgins acorraló a los realistas para salvar a su país, ganar y derrotar al dominio español. En las batallas, O'Higgins fue el líder supremo que independizó a Chile. Fue el segundo director supremo de Chile desde el año 1817 hasta el año 1823. O'Higgins nació el 20 de agosto de 1778 en Chillán, Chile. Renunció exiliándose en Perú hasta su muerte en 1842. La independencia del Perú se inició oficialmente el 28 de julio de 1820, el día en que el general José de San Martín, el jefe de la expedición libertadora, proclamó la independencia del Perú en Lima. Su capital en ese momento era el Virreinato del Perú. La segunda parte es la victoriosa, por la llegada de la expedición libertadora de San Martín y posteriormente por la del libertador Simón Bolívar. El 21 de agosto de 1820 se embarcó el Ejército Libertador de Perú,
conformado por una fuerza combinada de chilenos y rioplatenses que sumaban 4.118 soldados. Salió de Valparaíso con 8 buques de guerra, con 247 cañones y víveres para 6 meses, tripulados por 1.600 marineros y soldados, 16 transportes con más de 7.000 toneladas y 11 lanchas cañoneras. El 7 de septiembre, San Martín dirigió una proclama para que sus tropas no cayeran en abuso. El general José de San Martín invitó al cabildo a declarar la independencia, la que se cumplió inmediatamente el 14 de julio de 1821. El 17 de julio fue recibido en la capital de Almirante Brown. El sábado 28 de julio, en una ceremonia, el general proclamó la independencia del Perú. Primero lo hizo en Plaza de Armas, después en la plazuela de la Merced y luego frente al convento de los Descalzos. En abril de 1824, San Martín desembarca en el puerto francés Le Havre. El viaje a Francia fue por exilio voluntario. Él se va para educar a merceditas, ya que falleció su esposa Remedios. En Francia reinaban los Borbones de la Restauración y no aceptaban rebeldes. Entonces San Martín viaja a Inglaterra y allí instala a merceditas en un internado de monjas. En Londres se encuentra con amigos y enemigos, las peleas con Alvear y Rivadavia, los homenajes en Banff, Escocia. En Bélgica comienza sus privaciones económicas, vive en las afueras de Bruselas, con su hermano Justo y Merceditas, donde allí escribe las máximas. En 1828 viaja a Inglaterra y allí se embarca a Buenos Aires con un nombre falso. San Martín atravesaba en Europa una difícil situación económica. El gobierno argentino no podía esperar nada ni del Perú y ni Chile. Le pagaban regularmente los sueldos que le correspondían como general retirado. San Martín para ese entonces estaba muy enfermo. Sufría asma, neumonía, úlceras y estaba casi ciego. Su estado de salud se fue agravando hasta que falleció el 17 de agosto de 1850. El Libertador murió en Boulogne-sur-Mer, Francia, país al que había llegado luego de un exilio voluntario comenzado en 1824. En ese momento final estuvo acompañado por su hija Mariano Balcarce, quien fue portador de su deseo póstumo. Los restos del general José de San Martín descansan desde 1880 en la capilla Nuestra Señora de la Paz, ubicada en la Catedral Metropolitana, custodiada permanentemente por 2 granaderos.